Muy buenos días, estudiantes. Vamos a comenzar la clase de esta semana. Estamos viendo entonces las estrategias de comprensión lectora. Vimos las primeras en la clase pasada y ahora vamos a ver solamente una. ¿Por qué dejamos esta estrategia para el final? Porque es la estrategia más compleja de utilizar, ¿ya? Es una estrategia que para yo poder ocuparla, para poder realizar esta actividad, yo tengo que haber comprendido las otras anteriores que vimos y tengo que ser capaz de ocupar las anteriores, ¿ya? Entonces esta sería como la estrategia que es más difícil de usar porque lleva a las otras estrategias inserta en ella. Entonces, vamos a recordar primero lo visto anteriormente y después vamos a pasar a ver esta última estrategia de comprensión lectora que vamos a estar utilizando de aquí hasta final de año. ¿Ya? Entonces recordemos, ¿qué son las estrategias de comprensión lectora y para qué sirven? Las estrategias de comprensión lectora son técnicas específicas, ¿ya? Me ayudan a mí a poder comprender de mejor manera lo que yo estoy leyendo, ¿ya? Cualquier tipo de texto que yo lea puede ser una novela, ya puede ser también una noticia, puede ser un artículo, una definición. No importa qué es lo que yo lea, las estrategias de comprensión lectora me van a ayudar a entender esto que estoy leyendo. Recuerden que conversábamos que las personas pueden desarrollar esta habilidad de comprender lo que leen, ya no hay que sentirse mal por leer un texto y no entenderlo la primera vez. Ya, si yo no entiendo, puedo aplicar todas estas estrategias que estamos aprendiendo para poder comprender el texto. Y recuerden también que aprender estas estrategias les va a servir a ustedes para poder estudiar cualquier asignatura. ¿Ya? No es solamente el lenguaje que nosotros tenemos que leer, sino que en todas las asignaturas y también en nuestra vida cotidiana nosotros siempre estamos constantemente leyendo, ya sean instrucciones, datos curiosos, incluso cuando hablamos por WhatsApp, estamos leyendo y estamos comunicándonos con otros a través de esta estrategia o de esta forma que es la escritura y la lectura. ¿Ya? Entonces, las estrategias de comprensión lectora nos van a ayudar a convertirnos en lectores aplicados y lectores activos, ¿ya? A ser parte de lo que leemos, por ejemplo, cuando leemos novelas, cuando leemos literatura, ahí hay un despliegue de nuestra imaginación. Nuestra imaginación se vuelve muy activa, ¿ya? Y hacemos un montón de cosas que vamos a ver en este repaso, ¿ya? Que vamos a hacer antes de pasar a la estrategia del día de hoy. Entonces, todo esto tiene la finalidad de que tengamos mejor comprensión lectora. A lo mejor las primeras veces que apliquemos las estrategias vamos a tener que trabajar harto, estar ahí concientizando lo que estamos haciendo, pero con el tiempo y con la práctica de la lectura esto se va a dar cada vez de manera natural, ya cada vez va a ser más fácil poder comprender. Y finalmente vamos a aplicar las estrategias ya sin casi darnos cuenta. Va a ser algo que nosotros, nuestro cerebro naturalmente lo va a hacer. Esa es la idea, a eso uno quiere llegar. Pero para eso tienen harto tiempo, entonces ustedes están en séptimo, tienen que ir practicando y piensen que esto les va a servir para toda la vida. Entonces tienen harto tiempo para poder llegar a ser lectores comprensivos, lectores activos, ya, así es que no hay que desesperar. Vamos a repasar entonces cuáles son las que ya hemos visto. Ya, la primera que fue hallar la idea principal, eh, que era esta estrategia en la que yo tengo que identificar aquello de lo que me va a hablar el texto, ya, y la idea principal es la idea autónoma de las otras y que se explica por sí sola, ya, que es la idea más importante que le da sentido a todo el texto. La segunda era recordar hechos y detalles, que son todas estas otras ideas que apoyan a la idea principal, ¿ya? Y que me entregan más información de ella. Tercera, comprender la secuencia, entender que todo ocurre en un orden, de principio a fin. Acuérdense que los textos no necesariamente me van a entregar la información en secuencia, pero yo puedo ordenarla, qué pasó primero, qué pasó después. Recuerden que hemos visto, sobre todo en literatura, que romper esta secuencia es una estrategia de la literatura. Entonces, yo igual tengo que ser capaz de comprender qué pasó antes para poder entender el sentido del texto. Reconocer la causa y efecto, la cuarta,
que es reconocer que cada cosa que ocurre, cada situación que ocurre va a traer una consecuencia, ¿ya? O que bien, si estamos viviendo una consecuencia es porque algo ocurrió antes, ¿ya? Entonces es importante saber reconocer que algo, que una cosa, una situación, lleva a otra. Comparar y contrastar, la quinta, que era reconocer similitudes y reconocer diferencias. Comparar son las similitudes y contrastar son las diferencias. La sexta, hacer predicciones, que era anteponerse. Cuando uno va a leer algo, uno puede imaginar qué es lo que va a pasar, o uno puede imaginar qué es lo que me van a mostrar en ese texto, de qué me van a hablar, ¿verdad? O cuando leo un libro un cuento, por ejemplo, yo puedo hacer una predicción sobre cuál va a ser el final del texto o cuál va a ser la problemática del texto, ¿verdad? La trama. Todo eso yo lo puedo hacer y eso es hacer predicciones. Se pueden cumplir o no, pero yo tengo la capacidad de hacer predicciones. La séptima, hallar el significado de las palabras por contexto. Recuerden que yo puedo utilizar todo el contexto de la palabra dentro de la historia o dentro del tema que se me está presentando para identificar una palabra que yo no sé qué significa. Pero si yo dentro de aplicar todas las estrategias que vimos en este punto no soy capaz de encontrar o inferir el significado, tengo que buscarla igual en el diccionario, porque si yo estoy leyendo un texto y no entiendo lo que dice una palabra, probablemente lo que venga después en el texto no lo voy a poder comprender bien, ¿ya? Va a quedarme como una laguna ahí, yo necesito saber qué significa cada una de las palabras que yo estoy leyendo. Hay textos que tienen más palabras desconocidas, más vocabulario desconocido que otros, ya, pero es importante yo a medida que voy leyendo ir buscando el significado. ¿Qué va a pasar? Que a la larga cada vez voy a tener más vocabulario y eso va a hacer que cada texto que yo lea pueda entenderlo mejor. Pero si no hacen este ejercicio desde un comienzo de ir buscando el significado de las palabras, nunca van a poder superar esa barrera. ¿Ya? Entonces es importante hacerlo desde ya. Cuando ustedes lean algo, si no entienden el significado, búsquenlo. Ya antes nosotros teníamos que agarrar un diccionario, buscar, ahora ustedes tienen el celular y tienen internet, entonces es mucho más fácil poner ahí significado de y les va a aparecer el significado de la palabra y eso les va a permitir comprender todo el resto del texto. Ya esta estrategia de buscar el significado de las palabras es mucho más importante de lo que parece. Ya, yo siempre que trabajo lectura con los estudiantes dicen, ya, si no importa si es una pura palabra, pero esa palabra es la que hace que se pueda comprender el texto mejor. Y por último, la última que vimos fue sacar conclusiones y hacer inferencias, ¿cierto? Es decir, yo a partir de la información que el texto me entrega, puedo llegar a mis propias conclusiones sobre temas que el texto no me está diciendo. ¿Ya? O también sobre situaciones que no me dijeron que ocurrieron, pero yo puedo inferir que sí ocurrieron. ¿Ya? Esto tomando como base la información que sí tengo. Entonces, estas son las 8 estrategias de comprensión lectora que nosotros ya vimos y ahora vamos a ver una novena, que es la estrategia de resumir. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata esta estrategia de resumir? Primero, decir que esta estrategia tiene un grado de complejidad mayor que las otras, porque yo ya tengo que manejar las anteriores, ¿ya? O la mayoría de las anteriores, para poder resumir. Por ejemplo, yo puedo resumir cualquier texto, ¿ya? Puedo resumir un cuento, puedo resumir una novela, una película, puedo resumir una noticia, puedo resumir un artículo, un texto expositivo, todo yo lo puedo resumir, pero tengo que entender paso a paso cómo hacer este resumen, ¿ya? Cuando yo les pido resúmenes en las pruebas, por ejemplo, o en los trabajos, les cuesta mucho acotar la información, porque en el fondo resumir es tomar toda la información que el texto me da y achicarla. Entonces, viéndolo en tamaño, por ejemplo, si mi texto es de una hoja, el resumen sería menos de la mitad de la hoja, ¿verdad? Pero ¿cómo hago eso? Porque a veces los estudiantes toman cualquier parte y como que la transcriben y resumir no es eso. Entonces hoy día vamos a ver cómo se resume un texto, ¿ya? Entonces, como decíamos, para lograr resumir un texto tienes que aplicar las estrategias que vimos anteriormente. La idea es explicar el texto de manera acotada, es decir, achicarlo. Eso es explicar el texto de manera acotada. Achicarlo
sí, pero que incluso al que esté más chiquitito el texto, todo lo más importante se mantenga, ¿ya? Entonces que la persona que lo lea, por ejemplo, el resumen, de todas maneras pueda entender todo lo que pasó, aunque el texto sea más chiquitito. Es lo mismo que cuando uno le cuenta una película a alguien. Si tú le cuentas una película a alguien, si se la cuentas de principio a fin, digamos, lo que vas a hacer es contarle las cosas más importantes, los hechos más importantes y más relevantes de la historia, ¿verdad? Entonces, la persona no va a saber algunos detalles, porque eso se omite en los resúmenes, pero va a poder entender la globalidad completa del texto igual, ¿ya? Cómo empezó la historia, cuál fue la trama, cuál fue el conflicto que se desarrolló, cómo se resuelve este conflicto y finalmente cuál fue el desenlace. Todo eso debería ir en el resumen, ¿ya? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a resumir? Nosotros vamos a considerar 5 pasos para poder hacer un resumen. Ya vamos a verlo aquí, después voy a llevarlos a un ejemplo para que veamos cómo se llevan a cabo estos pasos. Entonces, el primer paso es considerar la audiencia, es decir, ¿quién va a leer este resumen? ¿Cuál es el propósito del resumen? Porque tú tienes que adaptarte, cuando tú lo redactas, tienes que adaptarte a la persona que lo va a leer, ¿ya? Ahora, puede ser que, no sé, tú tengas que hacer un resumen para la escuela, por ejemplo, para una prueba, o puede ser un resumen de uso personal que tú lo ocupes para tú mismo estudiar, o resumir para contarle a un amigo o un familiar algo. ¿Ya? Entonces, dependiendo de eso, va a ser el vocabulario que vas a utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, si el resumen es solo para ti, para que tú estudies, entonces probablemente el vocabulario va a ser un vocabulario que tú mismo entiendas, ¿verdad? No necesitas tanta formalidad como si el resumen fuera para la escuela, para un trabajo. Ahí sí tiene que ser muy formal, entonces vas a tener que usar otras palabras, ¿ya? Entonces primero tienes que saber para quién vas a resumir, para, para anteponerte a lo que vas a hacer. En segundo lugar, tienes que analizar el tema y los subtemas, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? Es una buena idea antes de leer un texto, por ejemplo, si tienes que leer una guía para el colegio, antes de leerla, hojearla, leer los títulos, por ejemplo, ver las imágenes que aparecen, antes de leerla, para hacerte una idea global de lo que se trata el texto. Por ejemplo, uno dice, ya, se trata de la célula, ¿verdad? Entonces ya, ¿qué me van a hablar de la célula? Mira, me van a explicar las partes de la célula, los tipos de célula, la función de la célula, etcétera. Y eso tú, al hojear el texto, ya lo vas a saber incluso antes de leerlo. Entonces tu cerebro se prepara para recibir esta información. Y eso es muy bueno a la hora de resumir porque ya te hiciste una idea previa de lo que vas a leer. ¿Ya? Entonces eso es analizar el tema y los subtemas. El tema es la célula, los subtemas es cuáles son los tipos de célula que existen, cuáles son las partes de la célula, etcétera. Esto obviamente llevado a cualquier tipo de texto, incluso en un texto literario, cuando, por ejemplo, yo les hago leer un libro en el colegio, también ustedes lo pueden hojear, ver cuántos capítulos tiene, ver algunas imágenes, pero ya ahí, ojalá sin hacer spoiler, porque eso arruina un poco la diversión de la lectura, pero de todas maneras es siempre bueno hojear el texto que yo voy a leer, ¿ya? El cerebro se prepara para el texto. Bien, tercero sería leerlo, ¿verdad? Leer el texto en sí, pero solo leerlo sin realizar apuntes previos, solo leerlo de manera comprensiva. Y aquí entran todas las otras estrategias de comprensión lectora que vimos, ¿verdad? Porque yo tengo que entender lo que estoy leyendo. Ya, por ejemplo, si el texto es muy extenso, imagínense yo les hiciera hacer el resumen de un libro completo, tendrían que irlo dividiendo por capítulos, que es una buena estrategia, antes de llegar al final y resumirlo entero, que también podrían, pero como no van a leer el texto completo en un día, podrían ir resumiendo por capítulos, ¿verdad? Para que no se les vaya olvidando lo más importante. Entonces, aquí, miren, en esta estrategia es muy importante la primera estrategia que vimos, que es anotar las ideas principales, ¿verdad? Aquí dice anotar las ideas principales, y para esto sí vas subrayando el texto. No lo tienes que subrayar si es un libro que pediste en alguna biblioteca. Esto solamente si el texto es tuyo, ¿ya? Para tu propio uso. Si es un texto de una biblioteca o un texto que alguien te prestó, no lo subrayes.
Pero si es tuyo y lo vas a ocupar para tu estudio, entonces sí, puedes subrayar, puedes hacer notas pequeñas en el margen, hacer asteriscos, las señales que tú entiendas que son importantes para después esa parte del texto incluirla en tu resumen, ¿ya? Acuérdense que las ideas principales, la mayoría de las veces están al inicio del primer párrafo del texto, ¿ya? La idea principal casi siempre está al inicio del primer párrafo de un texto y si no, a veces, pero menos, está al final, ¿ya? Bueno, pero eso ya lo vimos. Entonces, cuarto paso, realizar un pequeño esquema del contenido general con las ideas que anotaron, ¿ya? Esto es para ir dándole un orden de las ideas que ustedes destacaron o de las ideas que ustedes anotaron. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál engloba las otras? ¿Verdad? ¿Cuál va a ir primero y cuáles van a explicar esta idea? Eso es para darle un orden para que tenga coherencia y tenga sentido el texto que ustedes van a elaborar. ¿Ya? Y en último lugar, ya redactar el resumen, habiendo hecho todo esto, redactar el resumen tomando en cuenta todo lo anterior, a quién lo están dirigiendo, ¿verdad? Es muy importante entender esto porque si el resumen es para tu propio estudio, es para usarlo solo tú, vas a poder incluir ejemplos o palabras que a ti te hagan recordar algo, pero si se lo vas a entregar a un profesor, ¿verdad? Va a tener que ser un poquitito más explicativo. Si vas a relacionar algo del texto con una historia personal, por ejemplo, vas a tener que explicársela al profesor, porque si no, el profesor no va a entender de qué estás hablando. Bien, entonces esto que aparece aquí, que son unas preguntas, son preguntas que son muy importantes a la hora de resumir porque te van a ayudar a guiar tu redacción, ¿verdad? Son las respuestas a estas preguntas no pueden faltar en el resumen, porque si tú lees tu resumen y puedes responder todas estas preguntas, en el fondo tú sabes que está bien hecho, porque tú sabes que la persona que lo va a leer lo va a entender. Entonces, ¿cuál es el tema del que se está hablando? ¿Verdad? Tú no puedes hacer un resumen, por ejemplo, de la célula sin explicar que estás hablando de la célula y sin al menos poner una breve definición de lo que es la célula, ¿ya? ¿Dónde se desarrolla esta historia? Por ejemplo, en el caso de la célula, ¿dónde se desarrolla? En un cuerpo, ¿verdad? Pero si es una noticia, ¿dónde se desarrolló esa noticia? ¿Está en el sur? ¿Está en Santiago? ¿Está en el norte? ¿Dónde? Los temas secundarios serían los hechos y detalles que ya vimos en la clase anterior, ¿verdad? Y tienes que saber cuáles son, porque estos son los que explican la idea principal y la idea central, entregan información adicional, ¿ya? Entonces tienes que tener explicado en el resumen cuáles son eh, y las ideas, caso se relacionan o no, generalmente las ideas se tienen que relacionar porque estás hablando de un tema, ¿ya? A menos que el texto que tú estás resumiendo sea muy complejo y tenga otras características, pero generalmente las ideas dentro del texto se van a relacionar entre sí, ¿ya? Y una conclusión que sería un resumen en el resumen, digamos. Sería como la idea fuerza final, ¿verdad? Que te permite cerrar el texto como con un párrafo que englobe todo lo anteriormente expuesto por ti. ¿Ya? Miren, aquí les puse un ejemplo del resumen, ¿verdad? Se fijan, el texto ya es media página, y aquí la persona que lo hizo subrayó lo que va a incluir en el resumen, ¿ya? Y le daría menos de la mitad del texto, ¿verdad? Y aquí está clarito por qué subrayó eso. Este es el propósito del texto, ¿verdad? ¿Qué se hace en este trabajo? Se analiza la relación entre el aprendizaje autorregulado y la utilización de rúbricas. ¿Ya? Ese es el propósito del texto. Por eso se explica y eso debe ir en el resumen, ¿verdad? Aquí el diseño y el procedimiento, cómo se hizo, ¿verdad? ¿Cómo se llega a este propósito? Porque aquí dice, vamos a analizar la relación entre una cosa y otra. Entonces, ¿cómo se analiza esa relación? Eso es lo que explica acá. Después, una muestra. ¿Dónde se llevó a cabo esto o con quiénes se llevó a cabo esto? Y los resultados. Bueno, al aplicar este diseño, tuvimos estos resultados. Y el resto de información que aquí no está subrayada,
son detalles, ¿ya? Entonces, el resumen no tiene estos detalles porque no son necesarios, ¿ya? Los detalles en el fondo son los que se omiten en el resumen y se deja solamente aquello que es lo más importante. Vamos entonces a revisar dos ejemplos, pero para eso vamos a recordar esto. Para resumir hay que considerar la audiencia que va a leer el resumen, analizar el tema y los subtemas del texto, leer el artículo de manera comprensiva, realizar el esquema y redactar el resumen, ¿ya? Y tratando siempre de responder todas estas preguntas para que el tema esté bien explicado. Entonces vamos a ver dos ejemplos. Acá. El primer ejemplo es una noticia, ¿ya? Esta noticia, si se fijan aquí, es de hace poquito, es del 16 de octubre, ¿ya? Y primero vamos a echar un vistazo a la noticia sin siquiera leerla. Entonces vemos que acá hay un título, acuérdense que nosotros vimos las características ya de la noticia, hay una imagen y aquí está el cuerpo, ¿ya? ¿Cuánto dura la noticia? Ah, mira, dura hasta ahí. Eso es todo lo que yo veo. Mira, tiene un par de párrafos, ¿verdad? Aquí está la fuente. ¿De dónde sacamos la noticia? De este diario, que es un diario virtual que se llama Mapo Express, ¿ya? Y entonces, ya habiendo visto todo esto, cómo se estructura, cuánto dura, mi cerebro ya se preparó para saber cuánto rato voy a estar leyendo, por ejemplo, o cuántos párrafos voy a leer. Y después yo leo. Rapero mapuche Neculman lanza videoclip sobre la espiritualidad del pueblo originario. Acuérdense que en las noticias el título engloba la idea principal, ¿verdad? El título engloba todo lo demás. ¿La noticia de qué se trata? Del videoclip que lanzó este rapero mapuche, ¿verdad? ¿Sobre qué? Sobre la espiritualidad del el pueblo mapuche, valga la redundancia. Entonces la imagen obviamente está asociada al tema, ¿verdad? Y aquí acuérdense lo que era el LEAD, que sería este, ¿verdad? Dice, estamos constantemente en armonía y conectados con la naturaleza, el entorno y los ñen, que son los espíritus de la tierra, explicó el cantante. Entonces yo empiezo a hacer lectura comprensiva. ¿Por qué este rapero saca este tema? ¿Por qué sobre este, o sea, este videoclip? ¿Por qué sobre esta temática, la espiritualidad del pueblo mapuche? ¿Ya? Y aquí él explica, porque constantemente estamos en armonía y conectados con la espiritualidad. Y después empezamos a leer la noticia. El rapero mapuche, vayan leyendo conmigo, porque yo sé que están ahí viendo este video, así que vayan leyendo. El rapero mapuche Neculman publicó su nuevo videoclip del single Mapuche Tai Chin, que significa Somos Mapuche en Mapudungun. El cantante de rap, ya. Inmediatamente, ¿qué hacemos aquí? Vamos a identificar la idea principal. Recuerden que les dije que la idea principal estaba en el primer párrafo, al inicio y si no, al final. Pero aquí podemos ver que está al inicio, porque ¿de qué se trata la noticia? De esto. Entonces, ¿cuál sería la idea principal? Esta, la vamos a poner ahí en rojo. No, mejor en otro color porque tengo subrayado rojo y se va a confundir. En verde. Ahí tengo inmediatamente la idea principal, por lo tanto, esta idea principal debería ir en el resumen. Claro que sí, debe ir en el resumen. Y después, por ejemplo, vamos a analizar este párrafo. Después, en este párrafo, lo que me van a entregar son hechos y detalles que van a apoyar y van a explicar mejor esta idea principal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice el cantante de rap Viña Marino. Ya, mira, esto igual es importante, es de Viña del Mar. Vamos destacando. Ustedes, por supuesto, van subrayando cuando tengan el texto en sus manos, ¿cierto? Vamos a poner de este color amarillo. Ya, es de Viña del Mar. Eso me ayuda después a poder ordenar mi resumen. Pero recuerden que no tiene necesariamente que ser en el mismo orden que esto, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí puedo incluir este dato, lo puedo incluir acá. El rapero mapuche Neculman, proveniente de Viña del Mar, publicó su nuevo videoclip. Y ahí yo esta información ya la puse en la idea principal porque estoy haciendo un resumen. Entonces, si se fijan, saqué todo lo demás y me va a quedar una línea de 4 o de 3. Entonces seguimos, dio a conocer esta producción audiovisual. Esto, por ejemplo, no necesito incluirlo porque aquí dice que es un videoclip
y nosotros sabemos que el videoclip es una producción audiovisual. Entonces ya, estos detalles yo no los coloco y así yo voy acotando el texto, ¿se fijan? Este lunes 12 de octubre, ya, esto es importante, ¿verdad? Porque me dice cuándo el rapero mapuche Neculman hizo esta publicación, ¿cuándo? El lunes 12 de octubre. Más información importante, ¿ya? Eligiendo esta fecha por su significado, cumpliéndose más de 500 años desde la llegada de los españoles al continente americano. Entonces puedo poner aquí que la fecha, por ejemplo, es conmemorativa o la fecha es especial. Entonces esto vamos a destacar. La fecha la eligió por el significado. Ya, la canción busca promover la espiritualidad relacionada a su conexión con la naturaleza. Esto también es importante. Ahí. Entonces, ahí yo tengo, fíjense que vamos a, como es un ejemplo, vamos solamente a hacerlo de este párrafo. Fíjense que tengo destacada la información importante. Vamos a bajar aquí y vamos a anotar nuestro resumen, ¿verdad? El rapero, pero lo vamos a hacer con negro para que se vea. Negrito, ya. El rapero mapuche Neculman Viñamarino publicó su nuevo videoclip el lunes 12 de octubre, ya que es una fecha importante por su significado. Y ahí resumí y después esto lo vamos a copiar y pegar porque está igual. Y lo vamos a poner en negrita. Va, era el color. Ahí, ya, listo. Si se fijan, ¿qué hice? Resumí un párrafo, el primer párrafo. Y ahora vamos, porque es importante en esto el tamaño en el que queda el texto. El primer párrafo tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 líneas y nos quedaron 1, 2, 3 y una palabra. 3 líneas y una palabra. Y ahí yo hice un resumen, lo vamos a leer. El rapero mapuche Neculman Viñamarino publicó su nuevo videoclip el lunes 12 de octubre, ya que es una fecha importante por su significado. La canción busca promover la espiritualidad relacionada a su conexión con la naturaleza. Si se fijan, yo al leer esto puedo entender perfectamente todo, de qué se trata este párrafo, ¿verdad? Pero sacamos algunos detalles, por ejemplo, que este single, que significa Somos Mapuche, se llama así, Mapuche Tai Inchin, ¿ya? Que dio a conocer que la producción es audiovisual, también es innecesario porque ya dijo que es un nuevo videoclip, ¿ya? Entonces, ¿se fijan? Hicimos un resumen, identificando primero la idea principal y después identificando aquella información, que son hechos y detalles, que explican mejor esta idea principal, que me entregan un poco más de información, ¿ya? Y todo esto lo reducimos a esto. Bien, ese es el primer ejemplo entonces, y el segundo ejemplo, les voy a mostrar un video que dura 3 minutos, que es un cuento mexicano, ya, bueno, se los voy a mostrar y después les converso un poquitito, ya. Se llama El Chapulín Brujo. Bingwa tu tapo, seno, cuya chukula yewen taka into aeteho, una yaki mahtak, ukanor te betana, pua ania pua nemda, sungwa chisimajik into osi buenak, ameo ayevine tiak, kumehiaki, que hunuka yeweyo, wame nasuareom, hawak, Hiobo vestivo, un cabeta, era hueponapo. Chukula tapo, bubagot, amayo matiak. Au bichate kainto, goza, kayo kai, napo wisaim, isakame, titeakame, amanabito, uka, woko babase lata.
una abeja, gusta en que pueblo de tiempo, usted au saigua huaca gochi, yesi si bomdawi. Hugo baba se la sica into aman au yepsak. Huaca gochi, yesi si bomdawi. Una abeja, chuvala aman matekai, poki un bawi de taitek, kawin met hamuk, noximekai, ka huna kiejisia. Pimpin mea buya tatetemu kai mekka hikau cheptek tenu kabetaka huni bingwa taiwa po wean se chuktia te kabetana con wechia tabenasia huwaka gochi yesi sibome ama yeu machiak kowaka nasuk hiakim anepo huya sawasiari hitsoe a ubakame into huya hikat ayetak apek a nesaweka po aman huka ania po anemta sungwatisi awa yepsako into awa rukteko huwaka goti ait au himak osa osi atete mukai nazuk aman achuktak huka hua ania po hometa sungwatisi takat hunuen beha awiutak huka hua ania po hometa sungwatik into waka ete horita huka huyata ameu no kakau hunuentu huni iba hunuenia senu bemela ama yeu machiak hubakot mukukai hunuen amtejo amakak ya chukula wasuk tiangweyo bemela si huchi tabusi ameu wene hunakacha kustea kai abichatene weitu huname totose yoemem buelen wikueka tagita yeu pustame ama yeu machiane. Bien. Entonces, el Chapulín Brujo, una historia mexicana, ya que cuenta sobre cómo este pueblo guerrero se prepara para una amenaza, derrota la amenaza y finalmente esta serpiente les habla sobre una amenaza que vendría que incluso peor, ¿ya? Que fue la llegada de los españoles al continente. Entonces, aquí yo ya preparé el resumen, ¿ya? Y se los voy a enseñar para que vean cómo a partir de esta información acotada que yo puse aquí, cuento toda la historia que acabamos de ver, ¿ya? Entonces, el Chapulín Brujo, hace mucho tiempo, un árbol que era profeta, le enseñó a los yaquis que llegaría del norte un monstruo feroz. Los yaquis se prepararon para la llegada del monstruo, estableciendo guerreros permanentes. Apareció una serpiente y ganó 2 batallas, así es que llamaron a la golondrina para que le fuera a pedir ayuda al Chapulín Brujo. El Chapulín se preparó y de un salto enorme llegó a la aldea. El Chapulín Brujo se enfrentó a la serpiente y la derrotó. Al morir la serpiente, les dijo que años más tarde vendría una amenaza aún peor. Llegaría el hombre blanco con armas que vomitarían fuego. Si se fijan, yo lo que hice fue tomar todos los hechos más importantes de la historia que me permiten explicarla, ¿sí? Pero los detalles están aquí omitidos. Por ejemplo, aquí dice, el Chapulín se preparó, pero no dice cómo. En la historia nos cuentan que afiló los serruchos de sus patas, ¿cierto? Después que algo más hizo, no me acuerdo. Bueno, pero meditó, afiló los serruchos de sus patas, ¿cierto? Y aquí esto no lo mencioné. También aquí dice, y de un salto enorme llegó a la aldea. Pero yo no puse el detalle de que este salto era tan grande que una persona necesitaría caminar 11 días para... Todo eso se omite porque es información que si bien para el contexto, para la historia en sí es importante, cuando yo quiero hacer un resumen, no es tan importante. Porque, ¿qué es importante aquí? Que llegó a la aldea. Eso es lo importante. ¿Cómo? No es tan importante en este caso, ¿ya? También aquí el Chapulín se enfrentó a la serpiente y la derrotó. Pero no puse cómo la derrotó. No puse cómo lo prepararon, cómo lo estaba esperando. Porque si yo voy a hacer un resumen que necesito los hechos principales, entonces esto es más importante. El Chapulín derrotó a la serpiente, ¿ya? Bien, entonces esto como muestra, como ejemplo, les puse un texto no literario y un texto literario para que ustedes vieran las diferencias de cómo abordar el texto, pero en el fondo la forma de hacer esto es igual, ¿ya? Tengo que ir reconociendo la información, extrayendo las ideas principales y de alguna manera ordenar el texto
para que pueda contar lo mismo, pero de manera acotada. ¿Ya? Bien, entonces ahora tienen que desarrollar esta actividad que está aquí en este cuestionario, ¿ya? Con la información que acabamos de ver, ¿ya? Y espero que puedan utilizar esta estrategia para todos sus estudios y para todas sus lecturas, y que cada vez comprender la lectura les resulte más sencillo y más entretenido. Así que eso, que estén muy bien, un gran abrazo, que tengan una linda semana. Nos vemos.